Buenas tardes, ministra Carla Basigalupo. Buenas tardes, María Teresa, Luis, un gusto compartir con ustedes. Bueno, y realmente son varias las inquietudes de los trabajadores que nos hacen llegar a través de las distintas líneas de Telefuturo, a través del WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la situación de los asalariados? Hay varios despedidos, también hay ya una estadística de cuántos fueron despedidos a partir de este decreto que estableció el distanciamiento social. Sí, tenemos ya números parciales, María Teresa, tenemos desde el 9 de marzo más de 1.500 bajas en IPS, es decir, gente que ha sido desvinculada y sacada del sistema de seguridad social. Tenemos denunciados despidos ilegales, digamos, o con falta de pago de las liquidaciones, 85. Y por supuesto, estas bajas de IPS, lo que tenemos que entender es que no todas son denunciadas ante el Ministerio del Trabajo. Muchas desvinculaciones se dan por mutuo consentimiento o con, digamos, despidos legales con pago de liquidación, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos, digamos, en despidos no acordados son 85, pero en general tenemos 1.500 bajas de IPS, lo que nos muestra que, bueno, tenemos desde el 9 de marzo ahora ya una incidencia directa en el desempleo. Cuando hablamos del mercado laboral, María Teresa, es importante considerar que en Paraguay tenemos asalariados 1.500.000 y 1.500.000 independientes. Entonces, dentro de estas dos grandes masas, que sumadas dan 3 millones de personas ocupadas, tenemos formales e informales. O sea, tenemos asalariados que hoy prestan, aporta IPS y están aseguradas, y otras informales asalariadas, a las cuales, por ejemplo, se les hace facturar, ¿sí? Y constituyen a lo mejor falsos independientes, pero son asalariadas también. Y las independientes están nuestras cuentapropistas, nuestras yuyeras, nuestros vendedores de chipa, en fin, todos los que se ganan la vida sin ganar un salario fijo mensual, que también pueden ser formales e informales, es decir, tener RUC o no. Y hoy todos son trabajadores para nosotros, ¿verdad? Es decir, todas las medidas del gobierno apuntan a proteger a toda nuestra masa trabajadora, independiente y dependiente, asalariada, formal o informal. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos trabajadores que fueron despedidos? Lo que se presume serían 1.500 si vamos a ir estrictamente a las desvinculaciones del IPS, 85 que formularon sus denuncias, atendiendo a que también hay un paro en el Poder Judicial. ¿A quién recurrir? ¿Dónde reclamar las indemnizaciones correspondientes? Porque hay muchos trabajadores que están desesperados porque ahora se quedaron sin nada y además algunos empleadores justificando ese despido en la cuarentena decretada por el gobierno, entonces directamente no pagan las indemnizaciones. Bueno, vuelvo a decir, de las 1.500 bajas, ¿sí?, tenemos 85 denuncias nada más hasta hoy hechas. Quiere decir que los otros casos fueron en convenio. No todos los casos de desvinculación son peleas o son, digamos, litigiosas. Muchas desvinculaciones se dieron de mutuo acuerdo y pagando la liquidación que el Ministerio del Trabajo ha hecho o que el trabajador ha solicitado. Entonces, no todo llega a ser litigio. Ahora, de las 85 denuncias que tenemos nosotros, bueno, por supuesto estamos incoando todas las medidas para que ese empleador termine pagando. Generalmente termina pagando en sede del Ministerio del Trabajo. Muy pocos casos se judicializan en cuanto a falta de pago de indemnización, digamos, por despido. Ahora, María Teresa, tu pregunta, claro, las 1.500 personas desempleadas o las bajas que tuvimos en IPS nos preocupan y es ahí donde estamos extremando hoy medidas. No tenemos todas las respuestas, hay que ser muy sinceros, estamos día a día pensando, trabajando con los gremios empresariales, con las centrales obreras, a ver cómo vamos a afrontar todo esto. También estamos realizando un trabajo con todos los ministerios de trabajo de la región. Ayer nos reunimos, formamos una mesa permanente y la idea es que con estos kits de alimentos, por ejemplo, ya podamos llegar a estas 1.500 personas que se quedaron sin empleo. Más allá de que estén denunciando o no, son personas que se quedaron sin empleo y a las cuales queremos llegar primeramente con esta medida paliativa primaria, ¿verdad?, de ayuda con estos kits de alimentos, pero luego ya estamos construyendo otras medidas con el Ministerio de Hacienda, con el Gabinete Social, pensando en otras medidas paliativas más profundas, María Teresa, que por supuesto también fundadas, porque no sabemos cuánto tiempo más. Ahora tenemos una visión del Ministerio de Salud en cuanto a que, bueno, seguramente este fin de semana vamos a tener alguna postura de si eso va a continuar o no, pero hoy ya tenemos 1.500 cesados. Pero entonces, ministra, ustedes sí tienen esa lista de censados trabajadores que serían beneficiados con los kits de alimentos, porque ese era el punto concreto que de repente generó mucha confusión, porque nadie sabía de dónde apareció la lista. Es la lista que ustedes sí tienen. Bueno, hay que aclarar ahí que tenemos dos grupos metas, ¿sí? Los asalariados cesados,
¿sí? Que tenemos ya el listado que nos está proveyendo IPS. Ahí tenemos una falencia y estamos trabajando con la justicia electoral para saber exactamente el domicilio, porque la CEN es la encargada de entregar y tenemos que saber a ciencia cierta dónde viven todas estas personas. Y es un dato que no está, digamos, proveído por el Instituto de Previsión Social. También tenemos nuestra propia base de datos de personas que vinieron a denunciar, y eso sí tenemos los datos ya totalmente terminados. Tenemos una lista inicial de 300 personas con domicilio que vinieron al Ministerio del Trabajo a hacer diferentes denuncias y están cesados en sus trabajos. Ahora, las 1.500 vamos a ir trabajando para poder tener todos los datos concretos, pero aparte, María Teresa, para que un poquito se entienda, acá el Gobierno Nacional va a llegar a los dependientes cuyos datos podemos llegar a través de IPS y a los independientes. ¿Y quién tiene el listado? Ese listado todavía no está hecho, va a ir siendo realizado con las gobernaciones, municipios, con la Iglesia y ONG, porque acá queremos llegar a los dos universos que conforman nuestras personas ocupadas, nuestra gente ocupada, los dependientes asalariados que quedaron cesados y los independientes o cuentapropistas que se va a trabajar ya con el gobierno local y con la sociedad civil. Luis. Ahora, justamente ese creo que va a ser un poco el punto más complicado, ministra, porque ese sector informal también contiene a las personas con menores recursos normalmente, claro. O sea, son los que más rápidamente van a necesitar probablemente este kit alimenticio y otras cosas que se vayan dependiendo. ¿Cómo van a hacer para definir rápidamente ese listado de ese grupo de personas? Porque ahí van a entrar también los desempleados de siempre, que también se van a anotar ahora, por supuesto. Claro, tenés toda la razón, Luis, y bueno, eso lo decía también el ministro de Hacienda. Acá tenemos también, digamos, acarreamos problemas anteriores de informalidad y acá cómo discriminar a aquellos que fueron ahora, ¿verdad?, afectados por el corona o que ya venían siendo informales y sin recursos. Bueno, el listado, yo sé que el trabajo lo está realizando de manera muy rápida la CEN con los diferentes gobernadores. Hoy ya tuvieron una reunión importante con el gobernador de Central. De hecho, las personas cesadas o afectadas en mayor cantidad están en Central. También se da con las personas de baja en IPS. En primer lugar, Central, luego Asunción y Ciudad del Este. El desempleo o las bajas o la cesación de empleo afectó más a estos lugares y eso mismo se da también con los cuentapropistas o independientes. Entonces, no puedo dar yo mayores datos como Ministerio de Trabajo porque nosotros no tenemos los datos de los trabajadores independientes. Eso sí ya, como vos decís, no están registrados en ningún lugar. Es mucho más difícil establecer el listado de los beneficiarios. Y bueno, ahí se apela un poco a ese trabajo de gestión día a día que tiene la gobernación, que tiene el municipio, que tiene la Iglesia y las ONG, pero sí, es un listado más incierto. Lo que maneja el Ministerio del Trabajo sí son datos mucho más ciertos porque tenemos las bajas reales y concretas de IPS, gente que estaba ganando salario, ¿sí?, antes del 9 de marzo y a partir del 9 de marzo quedó sin empleo. Entonces son, digamos, los afectados directos y muchos de ellos, Luis, estaban trabajando, por ejemplo, en bares, en restaurantes, que si bien fueron afectados también directamente por la resolución del Ministerio de Salud, como ustedes saben, hay algunas actividades que se suspendieron por la sola resolución, ¿verdad? Clubes, casinos, bares estaban ya establecidos en la resolución y bueno, tuvieron que cerrar inmediatamente. Y los restaurantes, donde tenemos, por ejemplo, muchísimos mozos, ayudantes de cocina, asalariados, pero que facturaban sin estar en IPS, están hoy, bueno, la mayoría sin empleo y por supuesto queriendo acogerse también a la entrega de estos kits. Entonces, para eso estamos haciendo un trabajo en red con nuestras direcciones regionales, porque estos datos de los cuentapropistas, digamos, asalariados o los independientes asalariados no los va a dar IPS porque no estaban en IPS. Pero sí tenemos a nuestras direcciones regionales recibiendo datos de estos independientes asalariados y estamos trabajando también con los gremios que nos están dando estos datos. Ahora, este tema de los alimentos es un paliativo mínimo, porque convengamos que esa gente tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene los chicos en el colegio, es decir, hay una cantidad de cosas que van a tener que pagar y estamos hablando de cash. Acá solamente estamos hablando de distribución de alimentos. Sí, como mi primera medida, eso nosotros aclaramos muy bien ayer y a través de todas las redes también ya estamos construyendo otras medidas, Luis. Hoy el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda están mandando al Congreso, vos sabés, leyes muy importantes para disponibilizar fondos del BID, de la CAF, fondos de royalties también, por supuesto una merma importante a todo el sector público, que esperamos que sea de los tres poderes, para disponibilizar recursos. Sabemos que prioritariamente al Ministerio de Salud, porque eso hoy es nuestra prioridad, proteger la vida y la salud
de los paraguayos y bueno, fortalecer sus recursos, pero también ciertos recursos que podrían estar para ya medidas más paliativas. Acá ya estamos barajando la posibilidad, obviamente, de dar algunas sumas de dinero, siempre que los recursos estén disponibles y bueno, pensar ya un poco a largo plazo, como dice el presidente, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. ¿Sería una especie de subsidio, ministra? Sí, o ayuda o complemento, como se quiera llamar, pero sí, pensando un poco en que estas bajas incluso pudieran ser mayores. No queremos, por eso, digamos, esperar lo peor, pero sí tenemos que entender que esto se puede alargar y bueno, no solamente dar este kit de alimentos, sino pensar en otras medidas paliativas más profundas. ¿Qué salida le encontraron al tema del reposo, ministra? Porque por un lado, desde el ministerio informaban que bastaba con que uno tuviera el reposo médico y con eso ya, digamos, corre el trámite, sobre todo con el IPS, si es que uno está en el sector formal. Pero desde el Ministerio de Salud dicen que si uno tiene síntomas, ya se tiene que quedar en su casa y acudir al médico solamente si desarrolla la forma grave de la enfermedad. Entonces, digamos, uno ya se queda en la casa, pero no puede conseguir el certificado médico para poder hacer la gestión. ¿Cómo se salva este problema? Bueno, nosotros justamente hicimos una petición ya formal a IPS, Luis, en ese sentido, porque no solamente está el caso del reposo sin diagnóstico todavía, sino también la cuarentena. Es decir, hoy trabajadores ya están siendo llevados a cuarentena y ya no tienen en ese proceso, en ese lapso, por supuesto, acceso a su salario. Entonces, lo que le pedimos a IPS es que por este caso particular, desde el primer día en que el trabajador va a su domicilio por sospecha, para esos 5 días iniciales, o ya está en cuarentena, que el reposo ya les sirva. Es decir, que ya puedan gestionar a partir del primer día ese subsidio, que es del 50% del salario, y por este caso excepcional, que IPS ya dé desde el primer día. Entonces no tenemos ningún lapso no comprendido o no cubierto por salarios. Es importante también precisar en torno a ese punto, ministra, que no son los empleadores los que van a pagar el reposo, será IPS. Así es, el Código Laboral, nuestra legislación laboral no establece ninguna obligación del empleador de pagar un reposo. Pero sí, eso es uno de los grandes avances que en los últimos años logró Paraguay. Ya tenemos prestaciones y una de las prestaciones más importantes es el pago en caso de reposo y es un subsidio por el 50% del salario, que hoy con todas estas medidas, incluso ya por el dengue, tenemos 34.000 casos de subsidios dados y en este caso de coronavirus 4. O sea, 4 reposos ya pagados por IPS en este caso en particular. Y esto se gestiona ya desde el domicilio, tanto la avisación, el reposo y por supuesto la presentación ante la patronal, porque el trabajador tiene que dentro de las 72 horas comunicar a lo patronal cuánto tiempo va a reposar y todo esto ya se tramita online. Por último, ministra, ¿hay algún número habilitado al cual puedan llamar los empleados que tienen alguna queja, por ejemplo, porque se comunicaban con nosotros algunos trabajadores de los call centers, por ejemplo, donde no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad, la distancia de 1,5 metros, y nos animan a formular públicamente las denuncias? ¿Hay algún teléfono al cual puedan llamar? Sí, varias líneas telefónicas entregamos aquí, en realidad son más de 6 líneas que habilitamos de línea baja y de celular. Una importante acotación al respecto. Paraguay no está todavía en estado de cese de la actividad laboral. Eso es importante mencionar. No sabemos cómo esto va a evolucionar y si vamos a llegar a una medida como la que Argentina hipotéticamente está anunciando. Lo importante es que tenemos que garantizar la actividad laboral, sobre todo en la provisión de alimentos, de medicamentos, todo lo que es todavía de exportación. Entonces sí, María Teresa, estamos recibiendo algunas denuncias, estamos realmente abarrotados porque con nuestros 26 fiscalizadores más los fiscalizadores de IPS tratando de llegar a las diferentes empresas del país, algunas denuncias en empresas maquiladoras, por ejemplo, autopartes, y lo que hacemos es intervenir inmediatamente para evitar, o sea, hacer que eso cese, ¿verdad? Y que se respeten las normas, también el protocolo de actuación del Ministerio del Trabajo, pero lo que llamamos a la ciudadanía y a los empleadores a que realmente pongamos paz, pongamos el hombro en esto, respetemos las reglas, los turnos rotativos si hace falta. Recomendamos también el trabajo a distancia. El Ministerio de Trabajo ha regulado un capítulo del Código Laboral que ya establecía, que se llama el trabajo desde el domicilio,
y eso es aplicable al trabajo a distancia, pero claro, entendemos también que hay muchas labores que no se pueden hacer a distancia y hay muchos empleadores que ya están utilizando esta herramienta para el trabajo administrativo. Todo lo que es maquila, industria, no se puede realizar bajo esta modalidad, pero si hoy el empleador tiene este tipo de trabajo, ya lo puede realizar. Muchas gracias, ministra. Obviamente quedan muchas consultas en el tintero que seguramente van a ser respondidas más adelante en nuestros siguientes espacios informativos y en otras entrevistas que seguramente se van a multiplicar porque hay muchas dudas y muchas consultas. Las órdenes.